Bueno, pues bien, pues hermanos, muy buenas noches. Gracias por el privilegio que tengo para poder estar con ustedes. En el nombre de Dios, pues permítanme saludarles con una pregunta principal, ¿no? Este, ¿Se podrá contar los tiempos de esta tierra según la Biblia? Entonces, permítanme compartir con ustedes este, una diapositiva para hacerlo un poquito más interactivo. Bien, hermanos. Antes que empecemos esta noche, me gustaría que ustedes se puedan ubicar en Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, verso 12, la Biblia nos enseña y nos dice así, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y con este texto me gustaría orar un poquito más en esta noche para que podamos darle la reverencia absoluta y la potestad del Espíritu Santo para que Él nos pueda capacitar en esta noche. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de poder abrir tu palabra, de estudiarla, de escudriñarla, Señor, de tal manera que podamos encontrar esas piedras preciosas que solamente aquellos, como tú los conoces, los llamados entendidos, comprenderán. Acompáñanos, Padre, en esta noche, que tu Santo Espíritu pueda capacitarnos, que no sean palabras de hombre, sino tu palabra que vive y permanece para siempre. Acompáñanos, Señor, en esta noche. Bendice a los amigos y hermanos que se han dado cita en esta reunión, donde ellos estén, donde se encuentren. Bendice sus trabajos, sus propósitos y esa hermosa conexión que deben de tener contigo. Son favores que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este Salmos capítulo 90, verso 12, es un pedacito del Salmos de Moisés, el cántico de Moisés, una oración muy interesante. Él ya estaba llegando a cumplir los 80 años y nos da a entender con este Salmos de que él también estaba contando los tiempos. Como ustedes saben, a él le llegó el propósito por el cual él había crecido, por el cual había permanecido con vida. Y al enterarse, pues ustedes saben que él quiso cumplir la profecía con su propia mano. Pero eh, ustedes saben de que no estaba preparado para que él pudiese ser el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Pues lo alejó de Egipto, lo llevó a las humildes praderas, a los humildes valles donde se convirtió en pastor. Y bueno, y con esa situación en la cual él se encontraba, ya estaba ya al borde de los 80 años, y él realiza esta oración, si ustedes se acuerdan, cuando Moisés estaba en aquel monte donde la higuera se encendió, una higuera que no se, un árbol que no se quemaba, este, y bueno, el detalle está que desde ahí, cuando ya realizó esta oración, Señor, mira, yo ya estoy llegando a una edad, si bien es cierto, los que tienen 70 aún permanecen, pero a duras penas podemos los de 80, ¿no? Señor, yo ya tengo 80 años y la profecía no se ha cumplido. O sea, con esto, prácticamente con esta oración de humildad, de imploración, de saber, Señor, si es que ya los tiempos ya llegó o ya están pasando, yo cumpliré mi propósito. Nos llama la atención para nuestros días. ¿Para qué es que nosotros hemos sido mantenidos con vida hasta esta generación? Ustedes saben que proféticamente hablando, los tiempos ya se han cumplido. Muchas de las señales ya se están dando justo frente a nuestros ojos.
Estamos en una situación de crisis por doquier, mucho se propaga, se propagandea en este caso el asunto de que estamos pues en un tiempo apocalíptico, ¿no? Según Mateo 24, justo estamos en el acontecimiento del desarrollo de los principios de dolores. Esto vamos camino al máximo cumplimiento que es el asunto de la ley dominical. Entonces, eh, siempre me pregunté en algún momento, y les quiero quizás abrir un poquito mi corazón, algún momento, como ustedes saben, yo trabajo para la iglesia, trabajo para la Misión Peruana del Norte, aquí en la ciudad de Chiclayo, y bueno, por 8 años yo he estado en el área de librería. Yo he sido la persona que he atendido no solamente a la iglesia, no solamente a los clientes internos, como lo llamamos nosotros, sino también a los clientes externos, que son de otras denominaciones, que llegaban a la librería a comprar pues los libros del Espíritu de Profecía y de otros autores. En alguna oportunidad llegó un teólogo de otro país, adventista por cierto, y empezamos, le abrí un texto, un pasaje del conflicto de los siglos, donde la sierva del Señor, la profeta de la iglesia adventista del séptimo día, la señora Elena de White, donde menciona en su libro que después del año 1844, de cumplirse los tiempos proféticos, ella cita y donde nos dice de que debemos de, o sea, donde nos insta a que debemos de escudriñar, de que debemos de rebuscar realmente cuándo se van a cumplir los tiempos. O sea, nos amonesta a que busquemos. Después que ella cita pasajes del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas como una profecía cumplida, ella después de ese tiempo, muchos dicen de detractores del mensaje del advenimiento que iba a darse en el año 1843 o post 1844, muchos de los teólogos de aquel tiempo, muchos pastores, y es más, dice, hasta el más corazón duro de aquella época, siempre citaban, pero del día y la hora nadie lo sabe. Y después de ese acontecimiento, la sierva del Señor menciona que nos insta y nos motiva a que nosotros debemos de rebuscar cuándo son los tiempos. Si bien es cierto, Hechos capítulo 1, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo serán los tiempos, no? Y las sazones. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber, indicándoles a ellos, pero nosotros somos la generación del tiempo del fin. Significa que ese llamado, que muchos también lo citan, para apaciguar ese deseo, ese fervor de querer conocer los tiempos, sin embargo, ese mensaje no es, en mi pequeño entender, queridos hermanos y amigos, les comparto esto, para mí no es ese mensaje fue para los discípulos de Jesús en el tiempo de él. Para nosotros es otro llamado que lo realizó a través de la sierva del Señor. El detalle está que este teólogo que llegó a la librería llegó a tal punto de decir que no debo darle mucha importancia a los libros del Espíritu de Profecía porque la sierva del Señor no fue teóloga. Y sinceramente, hermanos, yo me encendí. Para mí, quien les habla, queridos hermanos y amigos, yo soy producto, o mejor dicho, yo soy yo he ingresado a la iglesia adventista, he conocido a la iglesia adventista y estoy muy seguro que es la iglesia que deberá de llevar el último mensaje a este mundo que va a perecer. Yo soy gracias a un libro del conflicto de los siglos. Yo no he recibido la fe de Jesús como algunos otros. Yo, por convicción y por praxis, he comprendido y he entendido que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de Dios. Y el conflicto de los siglos es el que me lleva a la iglesia. Entonces, me tocó, sí, me fastidió, les puedo decir, me fastidió su actitud de este teólogo,
muy de otro país, le digo, o sea, en este caso, usted considera, le dije, que los libros del Espíritu de Profecía no son la voz de Dios. Como que se titubeó, como que se detuvo, como que ya se dio cuenta realmente que estaba cometiendo un error. Entonces, desde ahí me nació una inquietud. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué, ¿y qué hay de los años que la Biblia nos enseña? ¿Debemos de contarlos? Entonces, y es desde allí donde empecé a una búsqueda de texto por texto, empezar a contar los tiempos. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, con esta introducción que quizás me estoy extendiendo. En Salmo 94 dice Moisés también, porque 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, dándonos a entender de que un día para el Señor es 1000 años. Moisés introduce ese término de contar el día como 1000 años, pero para el conteo no humano, sino divino, porque 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche, indicando que este día de 24 horas para Dios, en su omnipotencia, es 1000 años. Luego encontramos, ustedes saben de que Pedro fue un discípulo el más impetuoso que tenía Jesús, y Pedro también se atreve a ubicar el tiempo del acontecimiento venidero de la destrucción de este planeta por el fuego. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, menciona en ese mismo contexto de la destrucción y nos lleva a este mensaje. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, o sea, el Antiguo Testamento, Moisés, el profeta de Dios, el que por medio de él nos dio los libros del Pentateuco, para el pueblo de Israel la Torá, es la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro, impetuoso Pedro, también le fue revelado este asunto de un día, 1000 años. Y lo más interesante de que Pedro resalta de que en ese contexto debemos de contabilizar los días de la creación. Nos introduce ese asunto de que como la creación, inmediatamente después dice, porque un día para el Señor es como 1000 años. Entonces, me gustaría en este caso, cuánto tiempo tengo para que de esa manera, si es que por OB ustedes me avisan, no sé, con la campanita, ustedes me dicen si es que esto ya se está extendiendo demasiado y lo detenemos y lo continuamos el día de mañana. Bien, el inicio del conteo de la historia de Dios con sus súbditos, con los súbditos de su reino, tenemos esta primera parte. Este realmente es un recorte en Excel. Si gustan, terminando el estudio, yo les puedo compartir para que ustedes observen las fórmulas. En el color verde es la acumulación correlativa. La fila 4 es el conteo de los años según el nacimiento de los hijos. El número 3 son los personajes en la línea de tiempo cronológica, a la manera de Dios, según el conteo de los más representativos para Dios. Y esto nosotros lo podemos encontrar, el texto bíblico está en la fila 6, para que ustedes puedan empezar a contar. Ustedes mismos pueden llevar este conteo y este control. Y es más, me gustaría que en este caso, conmigo somos 12 participantes, pero los 11 que estamos,
me gustaría que ustedes, por favor, lo que les estoy explicando está sujeto a errores. O sea, ¿por qué digo este asunto? No indicando de que yo ya los he corregido, no, sino que ustedes, por favor, certifiquen lo que les estoy diciendo. No me crean a mí, créanlo a su Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Muy cortante. ¿Qué significa? Que si hay algún error, la misma Biblia nos lo puede lo que se quiere mostrar. El propósito, queridos amigos, de mostrar texto sobre texto el conteo de los 6.000 años para esta tierra, el propósito, queridos hermanos, hermoso sería que esto se hiciese un efecto multiplicador. O sea, que ustedes no se queden allí, sino inviten a otras personas para que de esa manera no sea solamente no sé, quizás algunos otros predicadores, otros estudiosos quizás ya lo tengan, pero quizás de esa manera podemos concordar ideas, cruzar estudios, conclusiones, y si es que hay algún error en este conteo correlativo, cronológico, entonces, queridos hermanos, va a ser mucho mejor. Así que por favor ustedes, a ver José, dime amigo. En el cuadrito, ¿Sí? la próxima generación es Noé y viene el diluvio, la destrucción del planeta Tierra. Creo, me parece curioso el 10, ¿no? Porque 10 como totalidad, 5 dedos, 10, ¿no? Igual de la mano de los pies, o sea, como que a la 10ª generación, una totalidad, Sí. empieza la destrucción. Eso es lo que quería comentar. Gracias, hermano José. Miren, les cuento que yo solamente lo había hecho un conteo nada más, pero no me había percatado de ese detalle, amigo José. Gracias, ¿ah? Me has ayudado otro atributo más de cómo en una línea de Dios todo es perfecto, ¿no? La perfección, el conteo completo de la ley de Dios es, ustedes saben, es 10. Es un número también que implica plenitud, es completo, o sea, no sobrepasa ni disminuye, es exacto. Entonces, aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que desde Adán, por favor, si es que ustedes tienen alguna calculadora a la mano o prendan su celular y activen la calculadora, para que ustedes me ayuden y cuando ya lleguemos, en este caso, al número 10, a la generación de Noé, tienen que sumar 1556 años. Entonces dice que Adán, Génesis capítulo 5, verso 3, cuando tuvo 130 años, engendra a su hijo Set. Génesis capítulo 5, verso 6, dice que cuando Set tuvo 105, engendró a su hijo Enos. Entonces 130 más 105 suman 235. Y la fórmula continúa así. Enos a los 90 engendra a Cainán, Cainán a los 70 engendra a Mahalalel, Mahalalel engendra a Jared a los 65, Jared a los 162 engendra a Enoc, 65 años, y llegamos al nacimiento de Matusalén. Y ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Hace poco prediqué una iglesia de acá del distrito en la cual vivo, en Chiclayo, exactamente en La Victoria, y un estudioso, un hermano estudioso, probablemente era un invitado en esa tarde de jóvenes a la iglesia, me dijo, hermano, ¿cómo usted menciona de que el nombre de Matusalén es un nombre mixto, o sea, un nombre combinado que tiene un significado de destrucción? Le digo, mira, sería muy bueno que utilicemos una concordancia hebrea para entender y sacar el significado de Matusalén. Eh, Interesante sería que alguien que sepa hebreo nos pueda ayudar en este concepto. ¿Por qué? Por motivo de que aquí el propósito, hermanos, es de que sabemos de que todas las fuentes y el estudio yo los he tomado de los escritos inspirados de la sierva del Señor. Pero el detalle, el propósito es que con este estudio nosotros podamos darle sin espíritu de profecía, solo Biblia. El conocimiento y el contexto
y la profundidad del mensaje lo obtenemos del espíritu profecía, pero que la confirmación de lo que estamos exponiendo sea solo Biblia. Entonces, de esa manera el mensaje no solamente va a ser para un público adventista, sino para un público general, alguien que le gusta estudiar la Biblia, pero que no pertenece a ninguna denominación. Entonces, en este caso, ese también es el propósito del estudio. Entonces, dice así: cuando Enoc tiene 65 años, habían transcurrido ya 687 años. Entonces, cuando Matusalén tiene 187, engendra Lamec, y cuando Lamec engendra a los 182, engendra Noé. Y cuando Noé engendra a sus hijos, tenía 500 años. Hasta ahí iban 1556. Ahora, primera pregunta, hermano Martín, ¿cómo confirmamos que el nombre de Matusalén significaba que en el día en que él fallecía venía destrucción, en ese tiempo? Entonces tendríamos que sumar el conteo acumulado desde Adán hasta Enoc, suman 687. Y si es que alguien por favor tiene una calculadora y me ayuda, 687 más 969 años en que Matusalén vivió en años completos, encontramos ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto suma hasta ahí? Por favor, ayúdenme. 687 más 969, ¿cuánto llega? ¿Cuánto suma? 1656. Entonces, ¿qué significa? Solamente por la edad de Matusalén, desde su nacimiento hasta su fallecimiento, llegaba el año 1656. Significa que en ese tiempo venía el diluvio. Entonces, si nosotros contamos de manera acumulada hasta el tiempo de Noé, tendríamos 1556 años. Dice Génesis capítulo 7, verso 11, que al año 600 de la vida de Noé vino el diluvio. ¿Eso qué significa? Que transcurrieron 100 años de la predicación de Noé. Se cuenta el engendramiento de Noé. ¿Eso qué significa? De que en el año 480 de la vida de Noé recibe el llamado de Dios. Y a veces nosotros tenemos un pequeño, quizás por un asunto, dijo, de que transcurrieron más o menos aproximadamente ese tiempo. Pero muchas de las veces nosotros citamos así: 2000 años hasta el diluvio. Y desde el diluvio hasta la muerte de Cristo, 4000. O sea, a veces somos muy ligeros realizando esta expresión. Y cuando a alguien le gusta estudiar la Biblia y el predicador utiliza estos términos, ¿qué es lo que hace? Empieza a contar y dice: no, ese predicador se equivocó. Y todo su haber, su mensaje, a veces tienden a ser dudoso. ¿Y qué es lo que produce? Incredulidad en el corazón de una persona que ya que viene por un asunto de conocimiento y que no encuentra la verdad bajo los predicadores que son mencionados. Por eso, por favor, queridos hermanos y amigos, en esta noche, no seamos muy descuidados en citar el asunto de que al diluvio transcurrieron 2000 años. Claro, el detalle está, estamos superando 1600 años, se aproximaban a los 2000, pero no fueron 2000 años. Transcurrieron 1656 años desde Adán hasta el diluvio. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos completos, conformes? Por favor. ¿Hay alguna pregunta o continuamos? Hola, hola. Listo, seguimos. Ninguna pregunta, dice nuestro amigo René. Muchas gracias, René, por tu respuesta. Bien, avanzamos entonces. Me imagino que esto ustedes ya lo tienen de alguna otra manera, ya lo han
ya lo han realizado. Pero ahora vamos continuando con el asunto de la genealogía. Encontramos aquí un primer detalle. Muchos, se los digo esto, muchos porque no es la primera vez que alguna vez estudiamos este asunto. Hay algunos que a veces nos hemos pasado el asunto de los 2 años de Sem. Dice, y es más, muchos mencionan que Noé engendró trillizos por el término de que Noé dice que engendró a Sem, Cam y Jafet. Y mencionan de que Noé engendró trillizos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en esa búsqueda de esta línea de los tiempos de la Tierra, nosotros nos encontramos de que Sem es engendrado 2 años después. O sea, como quien dice, leamos por favor Génesis capítulo 11, verso 10 y 11. Génesis capítulo 11, verso 10 y 11. Por favor, si es que alguien me ayuda. O continúo. Dice, Génesis capítulo 11, verso 10 y 11 dice así. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Cómo es este asunto de que él tenía 100 años, pero 2 años después del diluvio? Entonces, aquí nos damos cuenta de que Sem no nació en el año 1556 de ese conteo correlativo. Noé, perdón, Sem prácticamente tenía 2 años, posiblemente uno de sus hermanos puede ser Cam, el que haya nacido primero, y Sem haya sido el segundo hijo de Noé. Entonces, le agregamos esos 2 años de esa confirmación, entonces aquí sumaría de 1656, 2 años después, 1658. Luego seguimos contando el asunto de Arfaxad. A los 35 años engendra a Sala, Sala a los 30 años engendra a Eber, Eber a los 34 engendra a Peleg, Peleg a los 30 engendra a Reú, Reú a los 32 años engendra a Serug, Serug a los 30 engendra a Nacor, y Nacor a los 29 años engendra a Taré. Y aquí encontramos un primer error. Aquí encontramos un primer error de término. Aquí como que Dios nos invita a buscar, nos invita a que nosotros podamos, porque si nosotros lo dejamos allí y lo seguimos sumando sin percatarnos de los detalles, posiblemente los tiempos del conteo, los 6.000 años posiblemente serían mucho más antes del tiempo en que nosotros debemos llegar. ¿Eso qué significa? Que nos daría prácticamente que a la muerte de Cristo ya pasaron 60 años más. O sea, no llegaríamos a los 4.000 años a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque mi propósito de este estudio personal era de que saber qué tan verdadera es el término que la sierva del Señor utiliza en el conflicto de los siglos, que a la muerte de Cristo se cumplían los 4.000 años, acerca de que el símbolo del tipo se encuentra con el antitipo. Entonces, yo quería realmente saber si es que quizás nuestra profeta de la iglesia adventista quizás estaba sujeta a errores, como cualquier ser humano. Y eso es lo que me llevó a este asunto de esta investigación. Entonces, continuemos con este asunto, pero por favor, les cuento y les adelanto, la sierva del Señor, nuestra querida hermana Elena de Huay, que en paz descanse, les cuento que ella está en lo correcto. No, el espíritu de profecía, queridos hermanos, no duden. Los testimonios inspirados de parte de Dios, el mismo espíritu que inspiró a Daniel,
a Juan el Bautista, a, a Pablo, porque Pablo también ingresa algunos detalles acerca de los acontecimientos finales, o en este caso a Pedro, hermanos, el mismo espíritu que a ellos les instó registrar todo lo que ellos escribieron en la Biblia, es el mismo espíritu que también dirigió a la sierva del Señor. Entonces, hermanos, con eso ya les adelanto que en esa búsqueda de encontrarle algún error a la sierva del Señor, me di con la sorpresa de que la sierva del Señor está, como quien dice, con los testimonios a prueba de balas. No hay equivocación en sus escritos o en esa investigación acerca de los tiempos finales. Entonces, con este conteo del año 1658 y sumamos todos estos tiempos, llegamos al año 1948, cuando Taré no engendra a los 70 años a Abraham, porque ahí en Génesis capítulo 11, verso 26, hace pensar como que también tuvo trillizos. Dice así Taré, y vivió Taré 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, a 3 varones. Pareciese que fuesen trillizos, pero no. ¿Por qué? Por motivo de que nosotros necesitamos encontrar algunos detalles, y para ello, por favor, desciendan un poquito más en su Biblia a Génesis 11:32 y dicen, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Por qué les digo este asunto? Por favor, resolviendo el problema de la segunda parte. Sem tenía 1658. La pregunta es, ¿Abraham nace cuando Taré tenía 70 años o cuando tenía más? Entonces, bajo esa pregunta, nosotros tendríamos que irnos a Hechos capítulo 7, verso 2 al 4. Allí hay una cita donde menciona de que Taré hay una diferencia de 60 años para comprobar si el nacimiento de Abraham fue cuando Taré tenía 70. Por favor, vayámonos a Hechos capítulo 7, versos 2 al 4. Hechos capítulo 7, versos 2 al 4 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, muerto su padre, él le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, ¿qué significa? Que si murió su papá, ¿a cuántos años murió su papá? Murió, y para ello vamos a irnos rapidito, dice que Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, él recién se trasladó a la tierra, en este caso, a la tierra donde todavía moraba en tiendas. Entonces, ¿eso qué significa? Que si Abraham sale de Harán a los 75 años, ¿cierto? Y ustedes saben que Taré muere en Harán a los 205 años, la pregunta es, ¿cuándo nace Abraham? Si nosotros en este caso, si Taré muere en Harán a los 205 años, menos 75 años, Taré ¿cuántos años tenía? ¿70 o 130 al nacimiento de Abraham? ¿Hay alguna respuesta? ¿Estamos en lo correcto? Para que saquemos en este caso el error de conteo, que si uno no se percata de este detalle, nosotros sacamos otra fecha y no se cumple el conteo exacto de los 4000 años a la muerte de Cristo. Porque como quien dice, el primer punto al cual nosotros tenemos que llegar a la conclusión es que si los 4000 años que la sierva del Señor los cita en el deseo de las gentes y también en el conflicto de los siglos,
en algunos otros testimonios. Si es que es correcto, nosotros tendríamos que resolver primero este problema, porque si nosotros dejamos pasar por alto y seguimos contando sin realmente investigar, nos vamos a dar a la conclusión que los 4000 años ya no serán 4000 años a la muerte de Cristo, serían 4000 menos 60. O sea, no se cumplirían los 4000 años. Entonces ahí a veces uno empieza a divagar y etcétera, etcétera. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo está conforme? ¿Avanzamos? ¿Está bien la conclusión? ¿Alguna pregunta? José, Ángel, Luis, Andrés o Carlos, que está prendida su micrófono. No, hermano Martín, hasta el momento muy claro, sigue en la exposición. Listo. Entonces, continuamos en este caso. Entonces, llegamos a la conclusión en este asunto de que Abraham no nace en la vida de Taré a los 70 años, sino nace a los 130 años. Y aquí hay un detalle muy interesante, pero esto sería para un estudio posterior y de poder investigar, ¿no? ¿Cuántos años, cuántos años Adán, estuvo en el huerto del Edén sin pecar? Y sería muy interesante estudiarlo, realizar este estudio, pero eso no es el tema. Pero el asunto, les cuento, hermanos, cuando nosotros empezamos a sumar que al nacimiento de Taré ya habían 1878 años. Taré a los 70 años engendra algunos hijos, Abraham no es el primero, entonces 1878 más 70, 1948. Pero cuando lo agregamos ese error de conteo de la Biblia que realiza y que tenemos que hacer una pequeña búsqueda, más 60 años, o sea, a los 130 años en que tiene la vida de Taré, nace Abraham, se cumplieron 2008 años. Y ustedes se van a dar cuenta ese asunto del octavo día. A eso quiero llegar. Por ejemplo, 7 días viene el diluvio, pasa, cierra el tiempo de gracia, se cierra 7 días antes, en el año 1656, pero en el octavo día viene el diluvio. Siempre con esa aplicación del octavo día. El asunto de que el pacto que empieza Dios a mirar nuevamente con ese deseo de retomar el pacto con su pueblo, porque cuando su pueblo, tanto Nacor, Taré, estaban en Mesopotamia, y Mesopotamia estaba prácticamente la capital de Babilonia. ¿Eso qué significa? Que Abraham nació en la ciudad. Entonces Dios tuvo que sacar de la ciudad para llevarlo a las montañas a quien tendría que ser su pueblo. Y tenía que hacerlo con alguien que tendría que tener una espiritualidad muy similar a la de sus antecesores. Y Abraham nace justamente en el año 2008. Entonces, avanzando con este asunto, vamos a continuar. Entonces dice que Abraham salió de Harán a los 75 años, ya tenía 2083. Ya había transcurrido de la línea de tiempo de la cronología de esta tierra, ya han pasado 2083 años. Y como ustedes verán, todas las citas que ustedes están abajo, por favor, búsquenlas. Por favor, escudriñenlas. Como les digo, puede que quizás me equivoqué y puede que quizás yo les pueda estar haciendo errar en un conteo. Y como esto es algo solamente mostrar, ustedes los pueden tomar captura de pantalla o en este caso el día de mañana en que terminamos el estudio, ustedes les voy a enviar el Excel para que de esa manera ustedes mismos puedan hacer esa búsqueda. Si es que quizás hay alguna fórmula que fue agregado a propósito, como que hubo un margen, entonces ustedes mismos certifiquen y puedan enseñar a otros que realmente es
como lo que está en pantalla. Entonces, Génesis 12:4 menciona de que Abraham salió de Harán, pero aquí empezamos a encontrar otro detalle también en el conteo de los 400. Abraham, ustedes saben, después que cometió esa mentira de mentirle a cuando pasó por las tierras de Egipto, de que Sara era su esposa, Dios también le adelanta a Abraham una profecía de que iban a pasar 400 años como errantes, como peregrinos y esclavos en las ciudades camino a Egipto. Entonces, cuando empezamos a contar esa situación, allí también nos lleva un conteo a veces un poco medio extraño. ¿Por qué les digo este asunto? Miren, ustedes saben, hemos estudiado, ya hemos terminado el libro de Génesis de estudiarlo, pero ustedes van a encontrar un conteo en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 1 al 3, que Leví fue primogénito. El asunto está de que se empieza a contar la descendencia, Leví, Coat, Amram, sumado con Jocabed, nace Moisés. Entonces, este conteo nos da a entender que ya había, cuando Moisés ya tenía 80 años, ya habían transcurrido 350 años. Y la pregunta es, ¿y si nosotros le agregamos a Moisés 40 años más, qué significa? Que como que no cuadraría el asunto de pasar 400 años como esclavos en Egipto. El detalle está que en el término, si nosotros lo dejamos pasar por alto, nos damos cuenta de que hay un margen muy poco si empezamos a contar por las descendencias. Y por favor vayan conmigo a Gálatas, Efesios, vayan conmigo a Gálatas, capítulo 3, verso 17. Gálatas, capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice Gálatas 3, 17? Y esto dijo, según la Biblia dice así: el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. Y ustedes saben de que Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 1 al 3, registra la descendencia, y también hay algunos textos en la Biblia que dicen de que el pueblo de Israel sale de Egipto a los 430 años. No, la pregunta entonces, ¿a quién le creemos? ¿A las palabras de Dios o a la Biblia? Dios le dijo a Abraham que iba a pasar su pueblo peregrino y como esclavo 400 años. Pero la Biblia registra que el pueblo de Israel salió con mucha riqueza 430 años después. ¿Cuándo deberíamos empezar a contar esos 430 años? Entonces, el detalle es el siguiente, hermanos. Dice que Abraham engendra a Isaac cuando tenía 100 años. Abraham todavía no estaba en la tierra prometida. Abraham dice que se estacionó en el encinar de Mamre y ahí pues engendra a Isaac y también a Ismael primero y luego a Isaac. Entonces, 2083, desde que Abraham salió de Harán, más 25 años más, porque a los 100 años tiene a Isaac, serían 2108. Ahora, nosotros vamos a encontrar que en el conteo del color rojo, 25 más 60 más 130 más 215, recién allí se suma los 430 años. No es que el pueblo de Israel pasaron 430 años como esclavos en Egipto. El término dice que iban a ser errantes y peregrinos 430 años. Y cuando se cumplieron esos 430, no se deben de contar desde que Jacob llegó a Egipto, sino desde el tiempo en que Abraham iba a estar morando todavía en tiendas. Todavía Abraham no llegó a la tierra prometida. Abraham moró en tiendas. Recién cuando salen de Egipto e ingresan
a la tierra prometida, recién allí se cumplen los 430 años. Y si seguimos sumando, nos damos cuenta, 25 más 60 más 130 más 215, ahí se llegan a los 430 años. ¿Qué significa? Que cuando Israel salió de Egipto, habían pasado ya 2513 años. Empieza en el reinado de los reyes y encontramos aquí un detalle. Dice que Betsabé engendra a Salomón. Y en el texto de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, nos dice un conteo muy interesante. Por favor, vayan conmigo y creo que aquí en esta parte ya nos vamos a detener. Pero si es que ustedes quieren, continuamos, no hay problema por mí. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, ¿qué nos dice el texto? Si es que alguien lo tiene y me ayuda, por favor, también está dispuesto a participar, avanzamos también. Sí, hermano, buenas noches a todos. Buenas noches, hermano Teo. Ya, dice el texto, 1 Reyes, capítulo 6, versículo 1. Es el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. En el mes de Sif, que es del mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Listo. Entonces aquí nos damos cuenta que Salomón, aquí nos da un conteo, que 480 años después, Salomón empieza a edificar el primer templo de Jerusalén, el santuario terrenal, el primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón conocido así, el primer templo, el templo que destruyó el rey Nabucodonosor, cuando habían pasado 480 años. Ahí habían transcurrido 2993, pero aquí tenemos que encontrar otro detalle. Miren, hermanos, lean por favor Primera de Reyes 11:42. Primera de Reyes 11:42. ¿Alguien que me pueda ayudar? Para no dormirnos, por favor, porque esto es un poquito medio cansador estar escuchando números. 1 Reyes 11:42. Los días de Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Listo. Y la pregunta aquí, hermano, aquí usted se equivocó. Acá usted ha puesto 36, ¿cierto? Facilito dijo de poder, pero ya me adelanté al posible error. ¿Por qué he descontado 4 años a los 40 años del fin del reinado de Salomón? Porque en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, la construcción del templo de Jerusalén, de ese conteo de los 480 años, dice que Salomón ya estaba reinando 4 años. Sí, ahorita sí podemos sacar por qué le he puesto de que debemos no contar 40 años después de ese número 480, sino solamente 36. Porque Primera de Reyes 6.1 dice, aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón, 4 años. Entonces, ¿cuánto tiempo reinó Salomón? 40. Menos esos 4 años, llegamos que desde la construcción del primer templo solamente transcurrieron 36 años, no solamente, claro, terminó a los 40, pero tendríamos que descontarle 4 años antes de su inicio de su reinado de Salomón. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí nuevamente vuelvo a detenerme. ¿Hay alguna pregunta? No, hermano, está bien. Continúe usted. ¿Estamos bien? Sí, señor. Muy bien. A ver, pregunta, dice José Ventura, nos pregunta, ¿Salomón y David reinaron juntos? Interesante pregunta. ¿Alguien que desea responder esta? ¿O quieren que le responda yo?
A ver, hermano José, usted que ha hecho esa pregunta, a ver, ayúdenos. No sé, hermano, por eso le pregunto, ¿no? Porque si hay 4 años, quiere decir que porque tenía que morir el papá para que el hijo tome el reino, ¿no? Por eso, ¿Correcto? Sí. si ya reinó 4 años antes que muera su papá, no sé, pregunto, me imagino si David hubiera estado vivo, ¿no? Para que reine juntos. Eso es una curiosidad, una pregunta. No, lo que pasa es lo siguiente, ¿por qué no lo he colocado? ¿Por qué no lo he colocado? O sea, ¿por qué no está considerado? O sea, estamos siguiéndolo el texto, ¿cierto? Estamos siguiendo el texto. ¿En qué sentido? Acá no estamos contando exactamente los reinados de cada rey, sino el conteo cronológico de los tiempos. O sea, el detalle está que al año 2513 Israel salió de Egipto. Y le agregamos 480 años hasta la construcción, porque la confirmación es la siguiente: ¿cuánto tiempo transcurrió el rey Esaú, el rey David y los demás reyes? ¿Cuánto tiempo transcurrieron? El detalle, según la Biblia, dice que han transcurrido 480 años y viene a reinar Salomón. No es, o sea, no es que estoy obviando ni a Esaú ni a David, o que primero tenía que morir David para... No, no, o sea, el propósito no es mostrarles la sucesión de los reinos, sino el conteo de los tiempos bajo un concepto genérico, anual. ¿Sí me dejo entender, hermano José? Correcto, hermano. Listo. Entonces, o sea, no es que no le estemos considerando a David, sino que según la Biblia nos ayuda en este conteo de que cuando empieza el reinado de Salomón o empieza la construcción de Jerusalén, desde la salida del pueblo de Egipto ya habían transcurrido 480 años. Y entre esos 480 pues estuvieron los jueces, estuvieron los reyes y llegamos al tiempo de la primera construcción oficial del primer templo, construido por el rey Salomón. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos conformes? A ver, ¿alguna reacción? ¿Estamos bien? Lo dejamos allí para el día de mañana. Continuamos. Hacemos una media vigilia. Hermano Víctor, creo que quiere preguntar. Seguimos, hermano, seguimos hasta las 9. Ah, todavía. Uy. Sí, Entonces, está bueno el tema, está muy interesante el tema. Y hay, Benito, seguimos, por favor. hay muchos aportes que de pronto se pueden hacer, pero sería bueno escuchar primero toda la temática para luego aportar. ya, sí, está bien, está bien. Bueno, en este caso, y si es que terminamos el tema hasta las 9, pues qué bueno. De una vez. Quería de pronto aportar algo con respecto a, si se puede, si se puede, es Claro. con respecto a los 6000 años proféticos y a los literales. Y no es para contradecir, sino más bien para aportar. Claro. Y es que en la creación, en Bereshit, el verso 1 tiene 7 palabras hebreas. Bereshit bara Elohim et hashamayit haaretz. Esas 7 palabras que están allí en el verso 1 del capítulo 1, encontramos en las 7 palabras que hay 6 Aleph. Te dije que cuando te las pusieras estuvieses pendiente de la tirita. A excepción, Queda más adelante que la otra. a excepción de la palabra Shamaim, que es cielos. Entonces, esas 6 Aleph, en las 22 letras hebreas, que son valores numéricos también, para nombrar el número 1 de la creación se usa la palabra Aleph, que es 1, pero cuando hablamos proféticamente ya no se dice Aleph, sino se dice Elef, y Elef en hebreo es 1000. Esto significa que el Señor en la creación
y eso se puede ver en los originales. El Señor en la creación, sus primeros 7 días fueron 6 Aleph, ¿verdad? De creación antes del Shabbat. Pero cuando él fue a expresar la parte profética, porque lo profético viene después del pecado, después del, Correcto. hasta que no hubo pecado en el universo, todo era literal. Lo profético contextualiza cuando inicia el pecado, o sea, cuando ya Adán y Eva pecan, que pecan en el inicio del segundo jubileo, o sea, en el año 50 y pico. Entonces, el Elef, las 6 Elef que aparecen en el versículo 1, representan 6.000 años, representan 6.000 años de pecado, que iniciarían desde que se inició el pecado, hasta, hasta terminar sus 6.000 años, que terminaría el compromiso, por decirlo así, entre Satanás y Dios, que le permitió 6.000 años para que le demostrara si realmente tenía razón. El universo estaba perplejo durante ese tiempo para ver si realmente Satanás tenía la razón. Lo que quería aportar es que la palabra Aleph es literal y la palabra Elif es profética. Cuando hablamos de Elif está el contexto profético de los 6.000 años. Esa era mi aporte. Hermano, muchas gracias. Es interesante lo que usted acaba de decir. Y es más, hasta me gustaría, hermano, que en este caso, voy a mencionar quizás acá mi número, si que usted me envía también ese informe, porque de verdad que a veces uno se encuentra con personas muy estudiosas y que en cierta manera hacen estudios tanto del hebreo como del griego para el Nuevo Testamento. Y a veces uno solo, yo para serle sincero, querido hermano, no estudio el hebreo ni el griego. Gracias a Dios solamente entiendo el castellano y es mi Biblia. Y este estudio que se ha realizado, si bien es cierto, usted ha citado dos pensamientos, ¿no? Uno es, siempre yo me había preguntado por qué Dios acentuó, si el pueblo de Israel ya venía con el concepto o la enseñanza del Shabbat, ¿no? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué es que Dios lo tuvo que, a quién más le dijo, después de haber escrito con su propio dedo los 10 mandamientos, a quién más le decía, 6 días trabajarás y harás toda tu obra? ¿Solamente al hombre? Yo pienso que ahí también Satanás estaba ahí en esa reunión, dijo, fuera del área santa del monte, y también escuchó, pues bueno, vas a tener 6.000 años, verás todo lo que tú quieras. Ese es mi pequeño de lo que usted acaba de decir. Hay, Lo- hay algo interesante y que acaba de decir el hermano, y antes que se me pase, disculpe que le puse la palabra, no, échale. y es que en el primer verso hay algo interesante. Hay 7 palabras, hay Ujú. 28 letras, 7 por 4, 28, que son las 4 dimensiones proféticas y los 4 métodos de interpretación. En esas 28 palabras encontramos 6 Aleph, o 6 Elef, 6 Aleph para la creación hasta el sexto día. Ujú. ¿Ya? Y hay una palabra que no tiene el Aleph, que es el Shamaim. La palabra Shamaim, que significa cielos. Ese Shamaim es el milenio, o sea, representa el Shabbat, el séptimo día, como se acaba de decir. Es Ujú. decir, que ese Shabbat no tiene Elef, no tiene Elef de pecado. Eso significa que a Satanás se le dieron 6.000 años de pecado, o sea, 6 Elef. Y si él no demostraba que tenía razón, entonces tenía que guardar el Shabbat 1.000 años. Y por eso hay un Shabbat sin pecado. Qué Y nosotros bueno. vamos a estar sin pecado en la Canaán celestial. Eso está en el Bereshit. Por último, porque no es el tema mío, en el Bereshit toda la explicación de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la explicación del verso 1.
Es la explicación del verso 1. Y entonces ahí encontramos 14 letras que se refieren al contexto histórico y 14 letras al contexto profético. Entonces, cuando nosotros llegamos a una palabra que llama Ed, que en hebreo se escribe la Aleph ya, y la Taf, Aleph Taf, esa palabra en el verso 1 nunca la han traducido a ninguna versión española, en ningún idioma del mundo. ¿Ya? Que dice Bereshit bara Elohim et. Ese et es al-Stab. O sea, lo que está diciendo en el original hebreo, en los orígenes, que en el principio de la eternidad, el creador del universo, porque Elohim es el creador eterno del universo, lo primero que creó fue el lenguaje, el al-Stab. Y lo creó en el cielo y luego lo creó en la tierra. O sea que el lenguaje original del cielo es el al-Stab y lo trajo a la tierra y será el lenguaje del universo. Eso es lo que está diciendo ahí. Interesante. Pero bueno, nos debíamos... Interesante lo que usted nos está enseñando, hermano Luis. Yo me gustaría, querido hermano, sí, un ratito, hermano José. Me gustaría, hermano Luis, de que usted me pudiese compartir para seguir enriqueciendo lo que se ha estudiado, lo que se está estudiando, y compártanos esa información. Y si es que ya lo tiene, bueno, yo prácticamente soy nuevo en el grupo también, y un invitado más también, y también muy humilde como para seguir aprendiendo. Hermano José, Un dígame. gusto, un gusto. Ya, hermano Luis. No, agradecerle al hermano Luis Bejarano porque él estudia el hebreo. Y el día Ah, qué miércoles, bueno. el miércoles le hemos invitado al hermano Luis Bejarano que él va a dar un estudio sobre las fiestas, ¿no? De Dios, del santuario, el miércoles. Y mañana tenemos la segunda parte de la cronología con nuestro hermano Martín Bazán. Así que ya está comprometido nuestro hermano Martín, no se va a escapar. Mañana tenemos con el hermano Martín. Pero me Listo. gustaría agregar un poquito, nada Ya, más, hermano es José. que, por ejemplo, en la vigilia número 3 o 4, no recuerdo bien, le preguntamos a Pastor Jonathan Conceizao sobre qué idioma se habla en el cielo, ¿no? Y leyendo primero los escritos, y está en la canción, ¿no? La canción que compusieron por la hermana Juay por su visión, que cuando ella fue llevada en visión al cielo, dice, si yo pudiera hablar el idioma de Canaán, podía contarle las cosas que vi. Entonces me preguntaba, ¿será que en el cielo, el idioma del cielo es el hebreo? Porque la visión de la hermana Juárez decía que si ella hubiera sabido el idioma de Canaán, que hablaban los hebreos, el idioma hebreo, ella podía Claro. contar más cosas. Entonces, bueno, misterios de Dios, ¿no? Algún día sabemos que allá en el cielo podamos aprender aunque sea un poquito de hebreo, ¿no? Este es mi aporte bonito. Gracias, hermano José. Es una Hay algo, esperanza que hay todos algo, tendremos, ¿no? hay algo interesante y no, un minutico nada más. Es que cuando el nieto de Nabucodonosor ve las letras en la pared, esas Sí, letras fueron por los ángeles, fueron escritas en letras hebreas. sí, sí, sí. Ahora, ¿qué idioma hablaba Mashiach, el Señor Jesucristo? Fíjate que cuando Mashiach sube al cielo, después del jubileo, porque el jubileo viene a ser lo que llamamos Pentecostés, o sea, de la entrega a la Torah, la repetición con los apóstoles, allí en el cielo se reunieron todos los representantes del universo. Y lo que se presentó en los días de los apóstoles fue un destello pequeño de lo que se estaba presentando en el cielo. Entonces cuando Saulo va camino a Damasco, usted puede leer, dice que Mashiach se le presenta a Saulo y le habló en lengua hebrea. Y él ya estaba en el cielo, porque la lengua de allá es hebrea. Sí, sí, sí. Eso da mucho que decir. En el libro de Apocalipsis nos da muchas referencias, porque el libro de Apocalipsis es el único libro que fue escrito en hebreo. Entonces, cuando Juan va a escribir sobre los 7 truenos, va a escribir en hebreo, pero el ángel no le permite porque era el lenguaje del cielo y estaba describiendo el día, la hora y el mes en que el Mashiach iba a venir. Le dijo, no lo escriba porque es para el tiempo final. Mm, interesante. Uy, hermano Luis, entonces
El miércoles va a estar muy precioso de estar con usted, hermano. Con mucho gusto. Ven. Gracias, hermano Luis. Así es que, bueno, pues me quedan 17 minutos, tenemos hasta las 9. Vamos a continuar para llegar a los 4000 años que necesitamos eh, terminar con este pensamiento, porque como les vuelvo a repetir, este estudio nace de la incertidumbre, o a veces nos llegan personas a nuestra vida, se cruzan por nosotros y a veces como que nos traen otros pensamientos. Y mi propósito era siempre de realmente decir a todo el mundo de que Dios levantó o Dios tiene profeta todavía en la tierra. Y bueno, tenemos los testimonios de parte de la sierva Elena de Huay y podemos decir que Dios todavía tiene profeta en su tierra. Entonces, el reinado de Salomón, como vuelvo a repetir, cumple 40 años. ¿Y por qué lo hemos considerado 36 solamente? Porque el conteo que seguimos haciendo, que empieza 4 años antes su reinado, pero 4 años después empieza la construcción del templo de Jerusalén. Hasta ahí ya tendríamos 3029 años. Entonces, si nosotros seguimos contando, ahora aquí hay un detalle. Ustedes saben que después que termine el reinado de Salomón, se dividen los reinos, el reino del norte, el reino del sur, y ustedes saben de que el reino se dividió en Judá y en el pueblo de Israel. Entonces, como dentro de la profecía final también está el asunto de que Israel es la higuera, ese árbol en el cual no, como que me motivó el asunto. A las finales el conteo llega a la misma conclusión, sino que el asunto está de que me incliné por la línea de los reyes que sucedieron después de Salomón, por la línea de Israel. Entonces dice que Roboam reinó 17 años, Abía reinó 3, Asa 41, Josafat 25. ¿Dónde encontramos esos textos? Ustedes recorren en la fila 6, que ahí están todos los textos. Ustedes lo pueden certificar cada texto y les va a mencionar el tiempo de los reinados que tuvieron estos personajes. Los nombres de color rojo son nombres, o mejor dicho, son hombres que no estuvieron a la altura de Dios. Los de color azul, como Asa, Josafat, Joram, Amasías, Azarías, Jotán o Josías, Jeconías también, o llamado Conías, fueron varones que sí estuvieron conforme al corazón de Dios. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de algo interesante, de que según este conteo vamos a encontrarnos con un pequeño detalle. Joacás solamente reinó 3 meses. Segunda de Reyes capítulo 23, verso 31 y 32, encontramos que Joacás solamente reinó 3 meses y fue derrocado en este caso por Joacim y reinó 11 años. Luego encontramos que Joaquín, y si es que ahí encontramos Jeconías o Conías, solamente es como una referencia que en el tiempo de que reinó Jeconías en Judá, Joaquín reinó en Israel. Y Joaquín reinó solamente otros 3 meses más. Entonces, hasta ahí han transcurrido 3412 años más 6 meses. Hasta la expatriación a Babilonia, ¿no? ¿Por qué? Porque Sedequías reinó solamente 11 años y luego se acabó su reinado. En toda esta sumatoria llegamos a contar 3423 años con 6 meses. ¿Y cómo lo encontramos esto? Se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 24, verso 18, también en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 11, y lo certifica Jeremías, capítulo 52, verso 1. Entonces, aquí hay un detalle que tenemos que avanzar. Amós cita
un texto interesante. Amós capítulo 6, verso 1 y 2 dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y aquí nos muestra el libro, ¿cómo se llama esto? Nos muestra un tiempo literal y un tiempo escatológico. ¿Por qué decimos este tiempo literal? En el tiempo literal nos damos cuenta que sí, efectivamente, Jesús murió y el tercer día resucitó. Pero también nos presenta un tiempo literal también Oseas, perdón, es Oseas, no es Amós, perdón, Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Por qué tiempo literal? Porque cuando vamos a avanzar en el conteo nos vamos a dar cuenta que Jehová pedía, por favor, vuelvan a mí, arrepiéntanse, como el pueblo de Israel no se arrepintió. Y ustedes saben que Ezequiel le fue revelada una escena donde los mismos sacerdotes estaban adorando al sol dentro del santuario. Dice que su espalda daba a la puerta del tabernáculo y estaban mirando y adorando por donde nace el sol. Se llegaron a un asunto terrible, Israel, de hacer idolatría dentro de su santuario. Entonces, como no se arrepintieron, como no se corrigieron, Jehová permitió que fuéramos arrebatados en este caso, el pueblo de Israel, arrebatados a Babilonia, y luego, después que se cumplió 70 años, fueron curados. Los hirió por 70 años y luego les vendó. Pero en el tiempo profético, en el tiempo escatológico prácticamente, nos da interesante versión. Si empezamos nuevamente a tomar el concepto de un día, 1000 años según el tiempo de Dios, según el tiempo de Jehová, significa, nos está dando una luz, Oseas, que después de 2 días, ¿qué dice? Nos dará vida y nos resucitará. ¿Y qué dice? Y viviremos delante de él. Ahora, dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ustedes saben de que en el milenio y después de ello, nosotros seguiremos en ese conocimiento infinito que podemos encontrar al conocer a Dios. Dice: como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, hablando del fin del tiempo, y también la temprana, hablando del Pentecostés en la tierra. Entonces aquí, en estos 3 versículos de Oseas, nos lanzó por toda una línea de tiempo, tanto del tiempo de Israel, del tiempo de Jesús, el tiempo del Pentecostés de la primera iglesia de Jesús, y nos llevó hasta nuestro tiempo. Oseas, un profeta muy poco estudiado, pero sin embargo tiene mucha riqueza dentro de su lectura. Necesitamos también entender un asunto muy interesante. Nosotros vamos a encontrar el marco histórico para que nosotros definamos o nos ubiquemos en tiempo y espacio el asunto por qué los testimonios inspirados por la sierva del Señor escritas y por inspiración del Espíritu Santo que le fue dado, encontramos, por ejemplo, en la historia de Profetas y Reyes, la página 108, ella lo escribe en el año 1914, dice: todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Todo el universo, en el año 1914. Sin embargo, ella antes, más o menos, las primeras ediciones que se imprimió El conflicto de los siglos, o llamado un panfleto La gran controversia entre Cristo y Satanás, fue escrito en el año 1858, la primera edición. Pero cuando se vuelve a hacer toda la colección de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes,
Deseado de las gentes, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos, los 5 tomos, ella lo logra terminar todo este asunto hasta más o menos el año 1914, desde el año 1888 en que ella empezó a registrar de manera cronológica y consecutiva, texto sobre texto, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, ella juntar todos estos 5 libros de la colección. Entonces, en el año 1914, ella registra en el capítulo 33 del conflicto de los siglos, el asunto de los 6.000 años empieza a introducir. Pero a mí me gustaría que ustedes, por favor, se tomen en cuenta, solamente vamos a ir directamente al punto, dice. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. En el capítulo 33, cuando la sierva del Señor abre el telón acerca y nos muestra cómo es el trabajo del enemigo aquí en la tierra, entre los hombres, ella dice que está transcurriendo cerca de 6.000 años y que está por terminar. Pero cuando nosotros vamos a la segunda venida, cuando ya viene Cristo, dice, durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades. Y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Y aquí mira el término. En el capítulo 33 dice, alrededor, está casi por terminar. O sea, todavía no ha terminado. Pero cuando ya viene el Señor, estamos hablando del capítulo 41, 42 del conflicto de los siglos aproximadamente, ella encierra el grueso, el total, dice, durante 6.000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. Y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenían presos. O sea, ella, cuando en el capítulo 33 estamos hablando de su tiempo, hasta el tiempo de nosotros, dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y cuando ya viene el Señor, viene Cristo, nos lleva a su casa, y espero que estemos todos los que estemos aquí, y nos podamos conocer y abrazar, porque veo que aquí hay de diferentes lugares, dice que encierra el asunto de los 6.000 años. Un día es como 1.000 años para el Señor y 1.000 años como un día. Durante 6.000 años. Entonces nosotros, hermanos, quiero llegar en esta penúltima parte, porque lo que vamos a presentar el día de mañana sería ya el conteo completo, la conclusión final, y si usted aún todavía tiene ciertas dudas, pues, hermanos, ya no podemos hacer más. Aquí nos damos cuenta de que vamos a encontrar otro detalle. En Daniel capítulo 9, verso 20, encontramos que el profeta Daniel estaba estudiando los libros del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías mencionó de que 70 años iba a pasar cautivo Israel arrebatado a Babilonia. Por eso dice Jehová, Él arrebató y nos liberará. Nos hirió y nos vendará. Ese arrebatamiento que recibe el pueblo de Israel y los es llevado a Babilonia, ya llegaron al rey Medo-Persa, el tiempo cuando ya es derrocado, o mejor dicho, termina el reinado de Babilonia y empieza el reinado de Medo-Persia, ya habían cumplido 70 años. Y el detalle está, y aquí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo transcurrió para que sea realmente contado el asunto del conteo de las 2.300 tardes y mañanas? Y ahí empieza otro error. Algunos han hecho lo siguiente, no se han percatado de esto, de cuánto tiempo transcurrió el conteo, y han sacado 20 años antes el asunto de las 2.300 tardes y mañanas. Y eso nunca por nunca les iba a dar al año 1844, ese cumplimiento de las 2.300 tardes y mañanas. Entonces, ahí entonces uno tiene que echarse a buscar, empezar a investigar, y nos damos cuenta que el conteo de las 2.300 tardes y mañanas no debe darse
cuando Israel está liberado, o sea, cuando ya les dan libertad y ellos se van de regreso al pueblo de Israel, salieron algunos, pero ¿qué es lo que primero hicieron? Primerito lo que hicieron el pueblo de Israel es levantar sus hogares, levantar sus casas, acomodarse nuevamente en Jerusalén, y estaba todavía en ruinas el templo de Jerusalén. Tuvo que venir Nehemías, y eso lo encontramos, Nehemías 1:1 y el capítulo 2, verso 1, nos menciona que 20 años pasó desde el tiempo en que el pueblo de Israel ya salió de Babilonia. La gran mayoría de los líderes ya salieron. Pero ¿qué es lo que pasaba? La casa de Dios estaba en ruinas. Entonces, cuando es llevado en adelante la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, encontramos a Nehemías como un precursor, como un forjador de todo este asunto. Ahí estaba Nehemías, estaba Esdras, estaba también algunos otros profetas de ese tiempo, otros profetas más en el tiempo de Nehemías, pero eso habían transcurrido 20 años después. Entonces, hasta el año 70, en que fue libertado el pueblo de Israel, ya habían transcurrido 3.493 años con 6 meses. 20 años después, para la reconstrucción o la orden para reconstruir el muro y el templo, transcurrieron 20 años más. Llegamos al año 3513 con 6 meses. Ahora, y empezamos a desdoblar el asunto de los 2.300 tardes y mañanas y llegamos a este asunto. Y aquí, hasta ahí nomás me voy a detener. Encontramos en Daniel 9, 24 y 25 el asunto de la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para edificar el muro y etcétera, etcétera, hasta que venga el ungido de Jehová y a la mitad de la semana, etcétera, etcétera. Lo que ustedes saben de Daniel capítulo 9. Pero nosotros, ustedes saben, el estudio que uno realiza, que Daniel, cuando le es mostrado que el santuario sería purificado, cuando tenían que transcurrir 2.300 tardes y mañanas, tendría que ser un tiempo futuro. Se le adelanta, se le dice que es una profecía que se va a cumplir en el tiempo del fin, pero el detalle está, hermano Martín, a la muerte de Cristo, según el conflicto de los siglos, dice que se cumplió 4.000 años. ¿Qué tan cierto es? Fácil, cuando seguimos el conteo, 3.513 con 6 meses, ustedes saben de que a la mitad de la semana, de la última semana de las 70 semanas, tenía que morir el ungido y que tenía que acabarse el sistema de sacrificios. Si ustedes empiezan a sumar 3.513,5 más 49 más 434 más 3 años y medio, llegamos al año 31. Y aquí llegamos a los 4.000 años del cumplimiento exacto en que Jesús tenía que morir y acabar con todo ese sistema de sacrificios. ¿Qué significa? Que el estudio, la interpretación, el gráfico que el conflicto de los siglos nosotros lo encontramos de las 2.300 tardes y mañanas, de lo que dice el conflicto de los siglos, que tenían que transcurrir 4.000 años, o transcurrió 4.000 años a la muerte de Cristo, hermanos, no está sujeto en error. Es exactamente conforme dice el Espíritu de Profecía, y lo estamos certificando con la Biblia, sumando conteo tras conteo. Queridos hermanos, hasta acá vamos a quedarnos, y quizás si es que tienen ustedes alguna pregunta, también estamos sujetos, o si vuelvo al gráfico también, les puedo colocar. Hasta aquí, hermanos, nos vamos a quedar. En el año 31, cuando Cristo murió, se cumplieron exactamente 4.000 años. Hermanos, ¿alguna pregunta? Ya se acabó el tema. No, mi amado Martín, muchas gracias. Esperando sea mañana para poder continuar. Gracias, hermano Andrés. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Todo bien? Dice René. Gracias, René.
¿Alguien más? Si no, hermanos, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga, que Dios nos siga protegiendo y que nos preparemos. Cristo ya viene muy prontito. Hermano José, dígame. Andrés, bueno, al inicio del tema estuvimos conversando un poquito con Andrés, con el grupo, y un poco la duda era que el conteo de los 4000 años es desde que Adán y Eva pecaron, ¿no? Porque si nosotros contamos desde la creación, debería darnos 4033 años y medio, porque estamos llevando una cronología desde la creación de la Tierra, ¿no? Ahí todavía no hemos visto los años en que Adán vivió sin pecar. O sea, pienso que la Biblia, cuando va contando las cronogenealogías, cuenta desde la creación de la tierra, no cuenta desde la entrada del pecado, ¿no? Por eso ahí de repente, en la última diapositiva, no tendría que caer 4033 años y medio el año 31, ¿no? Porque se tendría que descontar 33 años y medio que vivió Adán y Eva sin pecar. No sé, tengo esa duda. No sé si de repente me puede comentar o aclarar un poquito de esa duda que Claro, tengo. miren hermanos, el detalle es el siguiente. Hay cosas que la Biblia misma dice que cuando son un misterio es preferible no entrar por esa línea. No porque no se pueda, sino que a veces entramos ya en un terreno ya que como que no ha sido mostrado para nosotros. Es cierto, hay algunos que se puede decir, pero hermano Martín, usted está contando según la creación, ¿no? Desde la creación usted está contando los años. El detalle, querido hermano José, quizás para nosotros que somos estudiosos y como que empezamos un poquito a profundizar un poquito más este asunto de si que este conteo debe ser antes o debe ser después. El asunto, hermanos, es lo siguiente. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, quizás estamos llevando un estudio profundo. Los que estamos aquí, muchos. Muchos somos estudiosos, dijo de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿y qué les decimos a los que son nuevos? ¿Cómo les enseñamos? Tenemos que traer otros libros aparte de la Biblia para mostrarles realmente que el cumplimiento de los 6000 años está próximo a cumplirse, o sea, hablando de nuestro tiempo, o sea, ¿cuál es el objetivo, querido hermano José? El detalle está de que ¿por qué a veces algunos mensajes no son creíbles por gente incrédula o por gente que recién está conociendo al Señor? Porque justamente les traemos un conocimiento tan profundo que no está en la Biblia. O sea, o sea, el estudio que les estoy mostrando es, hermanos, escrito está, el conteo desde Adán empieza así, 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 hasta llegar aquí. El conteo o sea, por eso vuelvo a decir, según el conteo, según cronología bíblica, a la manera como lo estamos llevando, no está sujeto a error. Porque si es que fuese así, ¿qué significaría? De que no se cumpliría lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos menciona de que hasta el año 31 Jesús tenía 33 años y medio. ¿Eso qué significa? Que a nosotros ahí recién podríamos explicar de que el censo o el conteo del año cero no fue una situación en que Jesús lo hubiese cortado a los 4000 años el conteo, ¿no? Un antes y un después. Pero el detalle está que el censo que encontramos que se realizó aún a Jerusalén fue 4 años aproximadamente, 3,5, 4 años después que Jesús nació, según los historiadores bíblicos. Pero el detalle está de que nosotros tenemos que dejar por sentado a gente nueva de que la Biblia se puede contar. Es sencillo, no hay por qué ponerle tanto hebreo, griego, arameo,
meterse en los textos originales, sino sencillo, tráeme tu Biblia, en tu Biblia está, lo contamos, lo sumamos. Ah, entonces la sierva del Señor ha dicho lo correcto. O sea, porque si nosotros nos vamos a decir, no, pero tenemos que contar desde que empezó el pecado. La pregunta es, ¿hay algún registro bíblico que empezó antes? ¿O quizás está dentro de esos 130 años? Ese es el detalle, hermanos, de que si nosotros los lanzamos años antes de los 130 años de Adán, la pregunta es cuánto tiempo Adán pasó en el huerto del Edén sin pecar. Pero eso tampoco está registrado en la Biblia. Pero también hay otro detalle. Ustedes saben que Pablo dice que Jesús es el postrer Adán. Y siempre a mí me pregunto, oye, ahorita que vamos a un poquito a filosofar en ese asunto, siempre me preguntaba yo, ¿por qué Jesús? Miren, José a los 17 años fue llevado a Egipto, Daniel alrededor de ese mismo tiempo. Siempre los grandes líderes registrados en la Biblia siempre han sido sus pruebas a temprana edad. ¿Por qué Jesús tuvo que recién cumplir 30 años para que sea llevado al desierto a ser tentado? ¿Por qué no se registra antes? Entonces aquí me da a pensar, ¿no? ¿Por qué se cuenta recién a los 130 años el nacimiento de Set? ¿Cuándo nacieron sus hijos Caín y Abel? ¿Cuánto tiempo pasó Adán en el huerto del Edén? Entonces el detalle está, pero eso no está registrado en la Biblia. No, hermano, nos vamos a los textos griegos, a los hebreos, nos profundizamos en la Torá. La pregunta es, ¿y la gente sencilla, humilde, que solamente tiene acceso a su Biblia, cómo le enseñamos a ellos de los 6.000 años que están contados en la Biblia? Esa es mi pregunta, esa es mi incertidumbre. ¿Cómo nos vamos a la gente sencilla y humilde a mostrarles, según su Biblia que tienen? Hasta, se los digo esto porque estoy interactuando entre la ciudad y el campo, y hay algunos hermanitos que hasta sus Biblias así parece hoja de lechuga, porque ya están bien arrancaditos, bien acabaditas sus Biblias, y ellos no quieren recibir otra Biblia más que esa, que son personas o miembros de alguna iglesia evangélica. ¿Cómo llegamos a ellos que no quieren desprenderse de sus Biblias y que no aceptan otro estudio más que dentro de su Biblia? El propósito, queridos hermanos y amigos, es cómo damos el mensaje que el Señor tiene solamente 6.000 años para esta lucha entre el bien y el mal. Y ustedes se van a dar cuenta que el conteo no debe ser cuando Adán y Eva pecaron, porque este planeta empieza a gestarse en la mente de Dios cuando Satanás empieza a encontrarse faltas arriba. Y ustedes van a encontrar en el libro de Historia de la Redención que cuando los ángeles vienen a darle la noticia de lo que Satanás estaba haciendo en el cielo, en la creación antes de la... Ustedes saben que este planeta ya estaba creado, pero no tenía vida. Encuentran ellos y dicen, bueno, aquí Satanás, ustedes saben, Dios consultó con su hijo. Tú sabes de que Satanás entró en apostasía, tiene que ser desechado del cielo, lo vamos a echar a la tierra, pero tenemos que repoblar el cielo. Y ustedes saben que el hombre fue levantado con un propósito de repoblar el cielo. Entonces, si es que ese fue el propósito, en mi opinión, en mi pequeña y humilde opinión, hermanos, nosotros debemos no de contar de que cuando Adán y Eva pecaron, sino debemos de contar desde que empezó esta creación, porque este mundo empieza a gestarse en el corazón de Dios por causa de que Satanás pecó. Y ustedes lo pueden certificar en el primer capítulo del libro Historia de la Redención. Entonces, si nosotros nos vamos a, bueno, en mi opinión, hermanos, yo respeto la de ustedes y también estoy sujeto a un aprendizaje. No quiero entrar por esa línea. Simplemente he cogido la Biblia, lo he seguido, lo he buscado,
les he mostrado, y hermanos, el Señor viene pronto. Estos 6000 años están pronto a acabarse. Venga o no venga al tiempo que llega a los 6000 años, hermanos, hay que prepararse. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Por qué el mensaje recibieron los pastores en el tiempo de Jesús y no recibieron los eruditos, los que estudiaban allá en Israel, los que tenían la Torá, los que tenían, como para nuestro tiempo, los que tenían la Biblia? ¿Por qué es que recibieron gente sencilla y humilde el mensaje? Y nosotros encontramos en el libro de Lucas y en el libro de Seato de las Gentes que ellos decían: es alrededor de este tiempo que ya debe cumplirse la profecía del primer advenimiento, del nacimiento del Mesías. Ellos estaban meditando y estudiando las profecías. Eso indicando a qué, que ellos conocían el tiempo, pero solamente a los que se dedicaban a conocer el tiempo les fue revelado el primer advenimiento. Hermanos, que tengamos el corazón como esos pastores de ovejas, que humildemente estudiaban la profecía sin tener porque ustedes saben, esos libros eran caros, los rollos que se vendían eran sumamente caros por los escribanos, ¿no? En este caso, por los escribas, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos en su humilde corazón meditaban que el tiempo ya se estaba cumpliendo, que tenía que ya nacer el Mesías en ese tiempo y que posiblemente iba a nacer en tal lugar. Y a ellos les fue revelado el mensaje. Entonces, hermanos, yo no quiero entrar por esa línea que desde cuando pecó, no lo sé, hermanos. Perdónenme si es que me estoy equivocando o es contradictorio a lo que ustedes ya han estudiado a este punto. Pero lo único que les estoy mostrando es que con la Biblia sí se puede contar los años de esta tierra. Dios nos bendiga, hermanos. Feliz noche. Amén, amén. Hermano, ¿puedo aportar algo? ¿O dejamos para mañana? Bueno, Sí, sí. es muy interesante su pregunta y yo analizo, por ejemplo, varias ponencias con respecto a los 6000 años, y los 6000 años son bíblicos, son 6000 años que el Señor le dio. Pero es interesante analizar algo que nos puede ayudar mucho y se llaman los jubileos. Los jubileos nos ayudan mucho. Deben ser 120 años de jubileos para su venida. La pregunta es: ¿en qué jubileo estamos? ¿En qué jubileo estamos hoy? Claro, no lo vamos a responder, ¿no? Porque ya se acabó el Sí, tema. le puedo responder, hermano, en qué jubileo Bueno, ¿en estamos. qué jubileo estamos hoy? Sí, a ver, permítame un ratito abrir el archivo, también en ese archivo de Excel. Sí, en sus palabras, ¿en qué jubileo estaríamos? Ahora, la pregunta es: hay un libro que nunca fue incluido en el canon de la Biblia, y se Ya. llama el libro de los jubileos. En el libro de los jubileos, que es un libro del canon hebreo, que ellos lo tienen como canon, pero que no está incluido en nuestra Lashon HaKodesh. Lashon es lengua y Kodesh sagrada, dentro de nuestra lengua sagrada. Y el libro de los jubileos nos dice cuándo fue el día que pecó Adán y Eva. Incluso el día exacto de la semana, el mes y el año en que Satanás fue allá a tentarlos, y el día exacto en que él salió del jardín del Edén. Y a los cuántos años tuvo Adán y Eva a Caín. Dice que lo tuvo en el segundo séptimo, ya, en el tercer séptimo, ya, en el tercer séptimo del segundo jubileo, o sea, en el año 71. Y Abel nació en el cuarto séptimo del segundo jubileo, o sea, nació en el año 78 de la creación. En el cuarto jubileo. En el quinto jubileo nació Anua, el tercer hijo de Adán y Eva, Anua. O sea, en el año 85 de la creación nació Anua. Y en la primera semana del tercer jubileo
Caín mató a Abel. Interesante eso, ¿no? Eso dice el libro de los Jubileos. No estoy diciendo que esto está confirmado, sino estoy diciendo que hay un libro que no fue escrito en el canon. Entonces, según este libro, el 17 de Hesbán, que es el segundo mes del calendario hebreo de la creación, no del exilio de Israel, cuando salieron de Egipto, sino o sea, viene Tifri y luego viene Hesbán, ¿verdad? El 17 de Hesbán, que fue el mismo día que se abrieron las cataratas de los cielos del diluvio, ese mismo día fue el mismo día que pecó Adán y Eva, que fue en el séptimo mes, en el séptimo mes, perdón, en el séptimo año terminado, que es el primero de Tirri, el siguiente año, para el año octavo, en el tercer mes, en el día 17, pecó Adán y Eva. Pero Caín murió a los 100 y pico de años. Entonces es interesante, es lo que dice el jubileo. No estoy diciendo nada, no estoy poniendo, simplemente que es interesante porque la Biblia casi no nos da una fecha de inicio del pecado de Adán y Eva, ni a la fecha en que Caín mató a Abel. Pero el libro de los jubileos, si no tomamos en cuenta esas fechas para el inicio del pecado, sí lo podemos tomar para los jubileos, porque son 120 jubileos. 80 jubileos hasta Machía y 40 jubileos hasta su venida. Interesante eso. Bueno, hermano, no les quito más tiempo. Hermano, muchas gracias, sí, es correcto. Y mire, qué bueno que usted lo que acaba de decir, porque si nosotros nos vamos al estudio, ¿por qué? Mire cuándo nace Abraham. Si usted nos está mencionando que prácticamente Adán y Eva pecan, si no le entendí mal, después del séptimo año, ¿cierto? Y que el octavo prácticamente, o sea, 7 años estuvieron sin pecar y el octavo, pecan, ¿no? Eso es lo que usted acabo de entender. Allí como que coincidiría a ese pensamiento que estaba dando vueltas en mi cabeza cuando nace Abraham. Cuando nace Abraham se cumplieron 2008 años. ¿Eso qué significa? Que si nosotros realmente contamos el asunto, cuando pecó Adán, posiblemente fue después de 7 años. Y el octavo año, ¿por qué? Para que se cumpla la promesa, 2000 años hasta el nacimiento de Abraham, para empezar el pacto que Dios tenía que hacer con Abraham y con su parentela. El pecado, dice el libro de los jubileos, que cumplidos los 7 años, el octavo año, en el Ujú. segundo mes, el día 17 del octavo año de la creación, pecó Adán. Dice el libro de los jubileos. Yo tengo el texto, cuando quieras se lo paso. Ya, sí, Interesante. sí, sería muy bueno, sería muy bonito, hermano, para que de esa manera podamos, bueno, en este caso yo pueda enriquecer la información que tengo y sea mucho más completa para las personas este, que van a recibirlo, ¿no? Es gratis para cualquiera. Gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que no haya cometido alguna falta con ustedes. Y si es que quizás he dicho algo que no está correcto, perdónenme y Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Muy bien, agradecer a nuestro hermano Martín Bazán por su apoyo, ¿no? En este tema. Mañana no se pierdan, mañana tenemos que estar presentes para la parte 2. La parte 2 nos toca la segunda parte, así que el día de mañana, 7 de la noche, ¿verdad, Martín? O 7:30. 7:30 sería muy bueno, hermano José, para que de esa manera me den tiempo para volver del trabajo. Correcto, entonces mañana 7:30 de la noche, hora de Perú, Colombia, Ecuador, los horarios se van a poner en el grupo de WhatsApp. Así que, hermano, estamos invitados todos, aprovechemos estas reuniones y el día de mañana nos encontramos 7:30 para la segunda parte de la cronología bíblica de los 1000 años de historia de la Tierra. Muy bien, vamos a terminar con un himno final y al terminar el himno, nuestro hermano Martín Bazán nos va a despedir con la oración final.
La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú haces posible este tipo de reuniones, este tipo de estudios, Padre. A ti te gusta, Señor, que seamos entendidos. Tu palabra dice que en los últimos tiempos los que enseñan la justicia de Dios resplandecerán, y que solamente los entendidos, los que sean santos, comprenderán, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos y amigos que se han dado cita en esta noche, a pesar que hemos sido pocos, Señor, que este mensaje se multiplique, Padre. Tú das, Señor, el valor y la certeza de que como está en tu Biblia, Señor, es fácil de ser enseñada y comprendida. Señor, que se haga posible en esta noche una bendición más para cada uno de mis amigos y hermanos, y también, Señor, para los integrantes de mi familia. Protégelo, Señor, que seamos luces y estrellas, Señor, que resplandezcamos donde estemos. Ayúdanos también, Señor, a poder santificarnos cada día,
a corregir, Señor, nuestros errores, y lo poco que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica. Señor, sin más que decirte, me despido de esta reunión, y que nuestros nombres todavía permanezcan en el libro de la vida. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.